Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. Siéntase bien perdonando. Es el mensaje al corazón en este día de hoy. Siéntase bien perdonando porque guardando rencor y odiando, se va usted a sentir bastante mal. Quizás alguien lo agravió, lo ofendió hace mucho o hace poco y no logra olvidarlo. Usted no merecía aquella ofensa y que se le quedó grabada en lo más profundo de su memoria, donde sigue doliéndole. Sepa usted que no es la única persona en esa situación. Todos nos vamos abriendo paso penosamente en un mundo en el cual incluso personas bien intencionadas se ofenden las unas a las otras. Un amigo nos traicionó, papá o mamá o un hijo o el esposo o la esposa nos maltrató. En algunos casos, el cónyuge abandona al esposo o a la esposa. En fin, de hecho, ya el Evangelio habla del perdón como esa necesaria actuación para poder vencer el odio y al mismo tiempo para acercarnos más a Dios y también para experimentar el perdón de Dios. Perdonar a los demás es un mandato del Señor. De hecho, la única fuerza capaz de detener la corriente de los recuerdos dolorosos es la facultad de perdonar, como decía Hannah Arendt. Es interesante que perdonar, dice la gente, decimos todos, no es fácil. Y es verdad. Además da la impresión de que es una acción que parece casi anormal. La tendencia natural, entre comillas, consiste en darle a aquel que nos dio algo malo, pues la misma moneda, devolver ojo por ojo, diente por diente, al mal con el mismo mal. Y esto, tristemente, como lo que lo llevamos en el alma, es un pecado que llevamos muy dentro del corazón y también es un pecado ambiental, un pecado social. A nivel, por ejemplo, de la justicia, de ese darle a cada uno lo que se merece, decimos, los ofensores deben pagarnos el daño que nos hacen. Pero esto, en definitiva, no produce buenos resultados. Generalmente cuando uno devuelve al otro el mal que le hizo, que le hicieron a uno lo intenta hacer todavía con más sagacidad, con más dureza y buscando siempre pues hacer daño a la otra persona. Y el que busca hacerle daño a otro, en definitiva, se hace daño a sí mismo y no logra su propósito de calmarse, más bien se va haciendo malo, va creando el hábito de la venganza y cada vez actuará pues con más maldad con los demás. El odio surge con mucha facilidad y el odio es algo que envenena el alma. El odio, esa natural, entre comillas, reacción a las ofensas graves e injustas, surge muy fácilmente en nuestro corazón. Una divorciada, por ejemplo, desea que su exmarido sea muy desdichado con su nueva esposa. Busca vengarse. Su corazón está dolorido, está partido en pedazos, y naturalmente le nace un odio. El hombre al que uno de sus amigos lo ha traicionado, pues espera que ese desleal amigo le vaya mal en la vida. Pasivo o agresivo, el odio es un cáncer que se extiende y nos carcome, que ahoga en nosotros toda alegría y amenaza nuestra salud misma, como dice Lewis Smith. Perjudica más a quien lo siente que a la persona aborrecida. Por eso
es preciso extirparlo de cuajo radicalmente por nuestro propio bien. Por eso, si usted odia, debe eliminar su odio cuanto antes por su propio bien. Ahora bien, ¿cómo liberarnos del resentimiento? ¿Cómo liberarnos del rencor? Aquí hay unos cuantos consejos que le pueden ayudar. En primer lugar, enfrentémonos a nuestro rencor. Pocas veces aceptamos o reconocemos que aborrecemos a alguien. Así que solemos ocultar nuestro resentimiento muy sutilmente de los demás y aún intentamos engañarnos a nosotros mismos. Pero sentimos una furia reprimida que está hirviendo bajo la superficie de nuestro ser y que está ahí latente e infectando nuestro ser y además infectando nuestras relaciones. Reconocer que sentimos rencor nos impulsa a tomar una decisión en cuanto a esa cirugía del alma que llamamos perdonar. Hay que admitir que en verdad hemos y estamos experimentando resentimiento y rencor. Es el primer paso. Enfrentarse al rencor. Estoy enfermo de resentimiento. No puedo ocultarlo más. Y no puedo tampoco seguir más así. En este mismo punto, también es recomendable, si se puede, hablar con la persona que nos ha ofendido y decirle, mira, creo que me has ofendido con esto. No me sentiré tranquilo hasta que te manifieste lo que pasa con mis sentimientos. Me he sentido mal, pues, por lo que pasó. Y entonces, muy probablemente, al usted manifestar esto, la otra persona empiece a aclarar lo sucedido. O a demostrar que está enferma. Quizás en el diálogo usted se va a dar cuenta que las ofensas de esa persona dichas contra usted no son más que la manifestación de una enfermedad nerviosa, mental, emocional, de un problema que lleva dentro. Comprendiendo a la otra persona en su situación, uno puede entonces más fácilmente perdonar. Y entonces, en vez del rencor, en vez del resentimiento, van haciendo como un sentimiento de lástima. Siento lástima por esa persona, porque está sufriendo internamente. Es como un volcán en erupción, y cuando explota es porque se siente mal, porque está mal. También es necesario que usted separe al ofensor de la ofensa. Mire, si quiere sentir cólera contra lo que sucedió, sienta cólera contra la ofensa, no contra el culpable. De hecho, cuando Dios nos perdona, ciertamente sigue amándonos totalmente, aunque siente repugnancia y dolor por el pecado que hemos cometido. Pero Dios separa bien al pecador del pecado. Nos sigue amando, sigue siendo fiel a su amor, nos sigue perdonando, pero rechaza, no quiere, le da repugnancia a la santa ira de Dios, el pecado cometido. Por eso Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Significa, quítese el pecado, échelo fuera de su alma. Jesús le da repugnancia al pecado, pero ama profundamente al pecador. Usted igual, trate de separar siempre la ofensa del que lo ofende. Vea entonces a la persona que lo ha agraviado, que lo ha ofendido, despojada de sus pecados, de aquello que lo afea, es decir, de las ofensas, de las groserías. Trate de verla tal y como es por dentro, bajo la capa de sus vilezas, de su maldad. Véala tal y como Dios la hizo. Trate de ver siempre más allá de lo que aparece externamente. Esto le va a ayudar a no sentir rencor. Fíjese usted que en cuanto vemos la más honda verdad en las personas, que son seres humanos, con carencias,
falibles, débiles, que son simples seres humanos con su historia, pues de dolores, frustraciones, fracasos, debilidades, pecados. Cuando uno interioriza más en lo que es la más honda verdad del ser humano, esto hace que nuestros sentimientos cambien. Cada vez que usted se sienta ofendido, procure ver más allá de la ofensa y vea en quien lo ofendió también sus tristezas, amarguras, frustraciones. Todo esto lo ha llevado a ofender, a hacer daño. Muchísima gente hace daño no tanto por maldad, sino por debilidad, por angustia, por agotamiento, por sentirse como desesperados en la vida, como angustiados, y eso los lleva muchas veces pues a decir cosas, a hacer cosas repugnantes, cosas malas. Intente ver más allá de lo que sus ojos ven y comprenderá que detrás de cada persona que ofende hay una persona que es víctima también de muchas cosas internas que le están haciendo mucho daño. Usted mismo recuerde cuando ofendía o cuando ofende. Se dará cuenta que muchas veces sus explosiones de ánimo no son más que angustias reprimidas que salen. Son como un timbre de alarma de algo malo que le está pasando en su corazón. Aprenda a comprender al ser humano y así se sentirá menos ofendido cuando intenten ofenderle. También es bueno que usted olvide el pasado en cuanto a lo negativo. Por favor, no esté obsesivamente fijada la memoria en las cosas malas sucedidas en el pasado. Haga un intento de olvidar aquello negativo. Cada vez que venga a su memoria lo negativo, inmediatamente sustituya la idea negativa del recuerdo malo por una idea positiva de su presente, de su futuro o de las cosas buenas que le sucedieron en el pasado. Tenga muy mala memoria para los sucesos negativos. Y cuando usted recuerde algo negativo del pasado, dígase a sí mismo: aquella persona que intentó ofenderme, hacerme daño, no sabía quién era yo. Su visión estaba deformada, su visión de la realidad, de mí mismo, estaba deformada. Por lo tanto, lo que intentó hacer no era conmigo, era con la imagen de mí que tenía en su mente, una imagen deformada. Ese a quien ofendió no era yo, porque en definitiva yo no soy la persona que él o aquella pensó que yo era. Disparó sus argumentos, sus ofensas, sus malcriadeces contra otro ser que no era yo. Yo no soy aquella persona que el otro pensó que yo era. También le aconsejamos que no desista de perdonar, que no se canse de perdonar, porque ciertamente es difícil prescindir del hábito del rencor, del odio, cuando ya se impregna en la conciencia. Por eso hay que realizar un esfuerzo perseverante de perdonar 7. Jesús dice 70 veces 7, que significa no te canses de perdonar, perdona siempre, 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 porque en la medida en que tú perdones, vas eliminando el hábito maligno del rencor, del resentimiento, del odio. Y esto hay que estar haciéndolo continuamente. Es una operación que dura toda una vida. Perdonar aquí, perdonar allá, a este, al otro, a las circunstancias, perdonarse uno a sí mismo. Hay que estar continuamente en eso para eliminar, para no permitir que el cáncer del odio se apropie de tu alma. Por eso, adquiere el hábito de perdonar. Te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Perdona siempre. Lógicamente, perdonar no es estar tampoco permitiendo toda clase de ofensas y atropellos. Usted tiene derecho a defenderse, tiene derecho a defender su dignidad, tiene derecho a que los demás sepan que usted se respeta a sí mismo y que usted exige respeto. Pero esto no quita que usted debe perdonar siempre. Perdone y será feliz. Lógicamente, ante una ofensa grave o más grande, pues cuesta mucho más librarse del resentimiento y habrá que intentarlo muchas veces hasta
conseguirlo en definitiva. Por eso también le decimos que para eso necesita de la fuerza y el poder de Dios. Debe pedirle ayuda al Señor. Él le puede dar su espíritu para que lo ayude a usted a perdonar y a olvidar. Y esto es necesario. Lógicamente, cuando usted perdona, probablemente habrá personas que le van a criticar su perdón y que van a decir que usted fue tonto. O usted mismo, pues después de perdonar se va a sentir quizás también tonto. Cuidado con eso. Usted realizó una operación maravillosa que lo alivió espiritualmente, que le hizo sentirse mejor. En el ambiente, en nuestro pensamiento colectivo, social, la idea siempre es que el ofensor debe recibir su merecido. La ley actúa así. Y ciertamente, pues la ley civil tiene sus penas, tiene sus castigos. Pero eso es necesario para que funcione el mecanismo social, sabiendo además que el que entra a una cárcel, pues debe experimentar allí un método de corrección, de reestructuración de su personalidad. Por eso el sistema penitenciario moderno tiene como objetivo, pues, recuperar a la persona, devolverle la salud mental interior necesaria para que pueda volver a la sociedad. Pero en el caso personal suyo, las cosas no funcionan así. Usted no tiene que castigar a nadie. Para eso está el juicio de Dios en el cielo. Usted no debe tomar la justicia por su mano, en el sentido de ahora agredir a la otra persona, hacerle un daño peor. Así no puede funcionar usted porque se hace malo. Usted debe perdonar, aunque en el ambiente le digan no seas tonto, no perdones, ataca, hiere, haz daño. No lo haga, porque usted va a ser la primera víctima de su propia maldad. Quizás le digan que el perdón suyo fue una muestra de debilidad, y no, fue una muestra de fuerza interior, de control de usted mismo, de que usted es dueño de su propio ser, y de amor a usted mismo, porque usted no va a permitir amargarse con el rencor. Ciertamente, la venganza jamás logra un empate, porque sujeta al ofensor y al ofendido en una interminable cadena de represalias. Usted le ofendieron, usted ofende, pues prepárese después a que sea otra vez ofendido y así usted ofenderá y entonces nunca acabaremos esta guerra fría de maldad y de odio. Gandhi dijo una vez: si vivimos todos guiándonos por la justicia basada en el ojo por ojo, diente por diente, el mundo acabaría entero sin ojos, sin dientes. Qué curioso. Cada vez que nosotros caemos en ese círculo vicioso de a ofensa que me hacen, yo ofendo, nos vamos amargando y nos vamos haciendo negativos y vamos haciéndonos infelices. De hecho, pues, la persona que ama demuestra tener entereza y fortaleza. Se requiere de fortaleza para poder eliminar a nivel interior del alma el agravio que nos han hecho. Mas también se necesita de mucho amor, que es la verdadera fuerza en que el perdón se apoya. Amor significa que yo puedo amar, querer, seguir sirviendo, seguir estimando, aun y a pesar de lo que me hagan. Amor significa que porque yo me preocupo por mí mismo y porque quiero verme bien, en paz, tranquilo, no voy a permitir que el rencor me haga daño. Amor significa obedecer a Dios y acercarme más a Él que tiene infinita misericordia. Y si yo amo como el Señor ama, cada vez me pareceré más a Él, me identificaré más a Él. Ahora bien, también yo quisiera decirle en el día de hoy que algunas de las ofensas que nos hacen son también verdades mal dichas, verdades mal pronunciadas. Muchas veces la gente más cercana a nosotros, aquellos que nos quieren más,
por pena, por compasión o por otras razones, no nos dicen más de nuestros defectos. Necesitamos entonces a alguien que no nos quiera mucho, que no nos estime mucho y que por lo tanto esté más al tanto de nuestros defectos, que alguna vez nos haga el favor de decírnoslos. Sí, parece duro esto que estoy diciendo, pero necesitamos algunas veces de personas que por lo que sea no nos quieren mucho, para que nos hagan el favor de manifestarnos cuáles son nuestros defectos más notorios o los más escondidos, aquellos que tapamos más. Y entonces, detrás de esas ofensas, muchas veces hay verdades ocultas, verdades mal dichas, verdades dichas con malcriadez, con desprecio, con odio, con ironía, con deseo de destruir, pero verdades que uno, puliendo y quitando todo negativo de la malcriadez, de la ira, de la ironía del otro, esa verdad nos puede hacer mucho bien. Por eso es recomendable examinar siempre qué hay en el fondo de cada ofensa. Probablemente hay una verdad que necesitamos saber de nosotros mismos, una verdad que nos puede hacer un gran bien si la sabemos asimilar. Y en último lugar, sepa pues que las ofensas también nos van puliendo interiormente y nos van dando más madurez y más fortaleza. Es decir, si uno sabe asimilar bien los golpes de la vida, se va haciendo más maduro y más fuerte. Y cada vez entonces sentirá menos las ofensas porque uno se va armando interiormente de una capa de fortaleza, de comprensión, de amor, que resistirá futuras ofensas y otros problemas de la vida. Intente olvidar las ofensas, perdone siempre las ofensas, usted será el primer beneficiado. Pídale ayuda al Señor, con Él usted vencerá su resentimiento, porque con Él usted es invencible. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón.